Buenas tardes. Acá van a hacer una serie de videos cortos sobre un resumen de la teoría. Y como hemos estado conversando, pues este en particular se referirá a los referenciales, ¿ok? Recuerden que nosotros estamos trabajando en esta etapa de la investigación y vamos a llegar hasta la arquitectura alfa. Por lo tanto, vamos a ver hacia dónde vamos. ¿Ok? Recuerden que nosotros teníamos esta primera etapa donde ya ustedes hicieron la investigación previa y tienen definido un esquema de supuestos y requerimientos. Ese es nuestro punto de partida para poder movernos hacia los referenciales, puesto que los supuestos y requerimientos son los que definen qué es lo que yo voy a buscar para mis referenciales, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos de estos, en esta etapa hay dos puntos que nos interesan en particular. Definir referenciales, sobre todo para empezar a buscar los mínimos comunes. Habíamos hablado que los patrones de diseño, nosotros, si bien los vamos a observar en estos referenciales, vamos a retomarlos más adelante cuando nosotros estemos trabajando con el desarrollo de los wireframes. ¿De acuerdo? Entonces, esto de los referenciales es una actividad obligatoria en todos los proyectos de tecnología. Se trata de buscar proyectos parecidos. Y no solo parecidos, sino que satisfagan necesidades parecidas. ¿Ok? ¿Cómo resolvieron estas necesidades? Y bueno, vamos a aprender de las cosas que funcionan y lo que tal vez no funcionó tanto. Se debe tomar en cuenta que las necesidades que se analizan puede ser que no siempre sean exactamente las que se tienen proyectadas. Ok, les doy un ejemplo con esto. Si nosotros estamos diseñando una herramienta que nos dé información sobre vinos, entonces puede ser que no encontremos muchas en el mercado. ¿Ok? Sin embargo, esa herramienta no difiere mucho de otro tipo de herramientas que buscan cosas o me dan información sobre cosas. ¿Ok? Y entonces ahí podemos movernos hacia herramientas de administración de música. ¿Por qué? Porque de estas hay muchísimas, ¿no? Entonces, muchas tareas en común van a estar en esta funcionalidad de búsqueda. Entonces, tal vez no encontremos exactamente una aplicación o un producto digital que haga lo que nosotros estamos proyectando, sino algo que sea análogo. Entonces, por ejemplo, se tienen muchos elementos que se tienen que archivar y clasificar. Y bien podrían ser vinos, o podrían ser canciones, o podrían ser lo que sea. Lo importante es, bueno, cómo es que lo están clasificando. Entonces, podemos lograr analizar y entender cuáles son los parámetros que hay ahí. O sea, por ejemplo, en la música yo tengo el género, el álbum, el artista, el año, lo que fuera, ¿no? Y en los casos de uvas yo puedo tener regiones, colores, años, no sé, de este tipo de cosas. Entonces, son perfectamente aplicables porque nosotros vamos a analizar cuáles estas funcionalidades que tienen ese tipo de herramientas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos patrones de diseño y mínimos comunes y nos vamos a concentrar en esta etapa en estos mínimos comunes. Vamos a hacer los análisis de referenciales y los patrones de diseño son los que describen las herramientas, ¿verdad? Y en los mínimos comunes nosotros vamos a generar una especie de consolidado de acciones y funcionalidades. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando primordialmente. Entonces, un poquito por aquí, esto de los patrones de diseño son más como recetas de cómo el usuario realiza acciones similares. Son acciones básicas de cómo definir algo. Por eso es que nosotros vamos a retomarlo en el desarrollo de los wireframes, porque vamos a necesitar conocer cuál es el modo más común que los usuarios tienen de resolver algo. Cuál es lo más, digamos, el patrón de diseño más común que usan nuestros usuarios para buscar cosas, ¿verdad? Y si estamos pensando todavía que estamos diseñando algo como para vinos, entonces decimos, bueno, sí, lo más usual es que use filtros, lo más usual es que haya un selector de filtros, o lo más usual es que yo tenga algo que sea como un descubrir y entonces me dé recomendaciones, etcétera. Entonces, como nos vamos a concentrar en los mínimos comunes, nosotros lo que vamos a determinar es qué tipo de funcionalidades corresponden a los requerimientos que ustedes establecieron en cada uno de sus proyectos. Entonces aquí vamos a ver esos features, o sea, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen estas cosas,
qué características tienen, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es empezar con una identificación de necesidades básicas de nuestra herramienta y de cómo se tratan estas acciones en otras herramientas, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que nosotros queremos un buscador y entonces estamos analizando cómo funciona esto para, para aplicaciones sobre recetas. Y si yo estoy diseñando eso, yo digo, bueno, es que esto tiene un buscador y tiene palabras claves y siempre fotografías y me indican las porciones y luego siguen los ingredientes, etcétera, ¿no? Entonces yo hago un análisis de cuáles son esas necesidades básicas, ¿no? Y vean que aquí yo tengo buscadores, fotografías e información específica de la receta, ¿ok? En este otro caso, no sé si posiblemente ni lo recuerden, eso fue así se veía Facebook hace muchos años, sin embargo me gusta traerlo acá porque pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a hacer análisis sincrónicos de lo que existe en este momento. Vean, esta por ejemplo, en ese momento tenía por allá arriba unas notificaciones, una barra, un estado, ¿verdad? Y me gusta traérselos aquí para que puedan ver esto que estaba pasando versus las funcionalidades o las experiencias de uso que tenemos hoy en un sitio web como el de Facebook. ¿Por qué? Porque evidentemente han ido variando y nosotros lo que hacemos es un análisis sincrónico y decimos, bueno, esto es lo que está funcionando de esta manera y además hacemos estos esquemas, ¿verdad? Sobre sobre pantallazos o sobre imágenes que tenemos de estas interacciones y analizamos pros y contras. ¿Ven? Esta, por ejemplo, hay 4 pantallazos por ahí y entonces digo, bueno, esto es un menú, esto es un mensaje inicial, hay subtemas, hay secciones, aquí se señaliza tal cuestión, hay opciones de juego y aquí hay un tema de pros y contras. Y aquí quiero que hagamos una pequeña pausa, ¿verdad? Porque en el tema de pros y contras, vean que aquí dice menú visible, imágenes e iconos reconocibles, gráficas del progreso. Esos son los pros. Y como contras indican falta de cohesión en colores, botones con diferente estilo y varios pasos para jugar. Y resulta ser que uno dice, bueno, pues además del análisis de estos pros y contras, yo tengo que tratar de pensar en las funcionalidades. Entonces vean que estas que yo les marco acá tienen más que ver con aspectos visuales, falta de cohesión en colores. Bueno, ¿y eso qué significa en este momento? ¿Es importante dentro de la funcionalidad o no? ¿O la cromática confunde algo que tiene que ver con cómo logro alguna acción específica? Entonces, cuando analicen esto, se van a concentrar más en estas funcionalidades y qué es pros y contras, para que no me detallen solamente cuestiones de aspecto visual. En esta otra es un análisis de referenciales y se hace un análisis de la página de Duolingo. ¿Ven? Entonces aquí igualmente hay como les pongo acá un signo de atención porque quiero que vean esos pros y contras. Entonces, el pro es que usan iconografía, que hay distinción de colores y hay jerarquía tipográfica. Y uno dice, bueno, es que eso es el mínimo de legibilidad y lecturabilidad que eventualmente nosotros encontraremos. ¿Qué es realmente aquí el pro? En cuanto a las funcionalidades. Y dice que el contra es funciones sin importancia en el menú. Y entonces aquí de nuevo, habría que hacer un análisis de qué es lo que Duolingo hace para saber si eso es importante o no es importante dentro de un menú específico. Sin embargo, acá es importante que definan que hay un menú secundario que me permite ir fácil y ágilmente a otros escenarios, que yo puedo tener, digamos, botones de acciones concretas, que yo puedo ir viendo mi progreso, que yo puedo ir viendo de cada uno de los niveles qué es lo que yo alcancé o dónde estoy o qué es lo que ya tengo desbloqueado, ¿verdad? Esta es la trayectoria de la práctica, por ejemplo, que está por ahí arriba. Y ese tipo de cosas son bien interesantes de analizar. Sin embargo, no se me quedan solamente en los aspectos visuales, porque es algo que retomaremos eventualmente. Este, por ejemplo, está muy bien. Vean que aquí me dice pros y contras y dice permite agendar citas, muestra un perfil, muestra próxima cita disponible, ofrece guía de salud,
Ven, esos son funcionalidades específicas. Aquí están diseñando un sistema de citas y entonces cuando yo analizo esto, digo, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Ok? Entonces hace esto, esto y esto. ¿Cuál es el contra? Bueno, es que requiere varios pasos para confirmar y requiere registro antes de acceder a tal cosa. Aquí, cuídenme, y tal vez acá ustedes saben que nosotros estamos haciendo una evaluación transversal de layout y del diseño y cómo lo están haciendo. Ahí tengo problemas de legibilidad porque la interlínea es demasiado ajustada. Pero en cuanto al análisis de lo que están haciendo, esto es muy positivo. Este otro, por ejemplo, véanlo acá. Ven, entonces dice, ok, hay pros, hay cons. Esta tiene una legibilidad mucho mejor, por supuesto, pero aquí de nuevo encuentro algunos detalles que no son necesariamente de esta etapa, como el uso de jerarquía, y uno dice, estoy haciendo entonces un análisis de layout o qué es lo que estoy haciendo y cómo impacta esto. Pero vean que aquí, desde la funcionalidad, tengo las posibilidades, o sea, anoto que es posible personalizarlo, que puedo seleccionar un doctor, y que como en contra, pues me faltan horas disponibles, historial de citas, etc. Pero vean que uso de jerarquía y simbología clara tiene más que ver con el look and feel que luego nosotros eventualmente definiremos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hagan análisis así, si hacen esas indicaciones, pueden hacer las indicaciones y dejarla en sus registros, porque en este momento que van a hacer este análisis, puede ser que estos mismos referenciales los retomemos en una etapa posterior. Entonces pongan así algo como un sticky note o alguna cosa similar donde pongan esas observaciones. Sin embargo, para nuestros efectos en esta etapa del proceso, nos interesa sobre todo las funcionalidades. Acá dice que hay uso de jerarquía organizativa, simbología clara, no es la misma línea gráfica, falta de jerarquía. Ven, estas son cosas que tienen que ver más con el look and feel. Vamos a ver qué es lo importante. Bueno, hay videos explicativos, hay mensajes de error, no tiene un perfil de usuario y no muestra el avance. Entonces, listo, enfocados en esas funcionalidades. ¿Qué lo generamos? Una tabla de resumen. Entonces, esta tabla de resumen son resúmenes en que nosotros vamos a querer consolidar toda la información que ustedes han recopilado de estos análisis y a qué conclusiones llego. ¿Ok? Generalmente hacen una tabla en que enlistan todos los productos o herramientas. En algunos de los casos los subdividimos por categorías. ¿Verdad? Depende de lo que estoy analizando. Entonces puede ser que yo tenga que hacer una tabla con los referenciales de, no sé, aquí les voy a mostrar una tabla. Ven, entonces aquí está Lumosity, Duolingo, Khan, App, Quizlet y Elbit, ¿ok? Entonces ven que ahí está como las indicaciones. A veces de los mínimos comunes los subdividimos y yo digo, ok, estos son mínimos comunes que tienen que ver con búsquedas y estos son mínimos comunes que tienen que ver con notificaciones. Porque puede ser que lo que yo investigué sobre búsquedas es sustancialmente diferente a lo que yo investigué sobre notificaciones. Entonces, estas tablas pueden ser una tabla unificada o pueden ser subtablas, digamos, que me definan algunos de los elementos que estoy, digamos, que estoy agrupando. ¿Ok? Aquí de nuevo, aquí dice iconografía relevante. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿y a qué se refiere con eso? Porque esto es importante ahorita, ¿ok? En esta otra, vean que aquí hay un acomodo diferente de la tabla porque aquí viene como lo que todo mundo tiene está ahí arriba. Ven, esos mínimos comunes que todas y cada una de las cosas que yo analicé lo tienen. Waze, Traffic Boost, Boost Stop, no sé. Acá se estaba haciendo el diseño de una aplicación que seguía la trayectoria de los autobuses y tenía horarios y otro tipo de cosas. Sin embargo, esas son las cosas, los elementos que yo le digo en que cuiden. Ven, estos tres que son iconos de menú, menú secundario o menú desplegables, son temas que evaluaremos después. Aquí lo importante es estas funcionalidades. Tienen mapas, hay búsqueda de texto, hay puntos de referencia, puedo guardar las rutas, hay visualización de esas rutas, hay acceso rápido a ciertas tareas básicas, hay información en tiempo real, tengo notificaciones, ayudas, tiempos de llegada, visualización de paradas. Tengo el poder compartir la ruta, puedo tener reportes predeterminados, reportes de entradas de texto
horarios, búsquedas por audio y ubicación actual. Y tal vez acá me extendí con esta tabla y se las escogí especialmente porque muchos de los proyectos que ustedes están abarcando este semestre tendrán que ver con características de movilidad. Por lo tanto, vean que acá, cuando nosotros hacemos el trabajo de estos referenciales, entonces empezamos a definir desde nuestros supuestos y requerimientos qué es lo que existe y cómo funciona en Waze, lo de la información en tiempo real y cómo funciona en Trafibus y además en Moveit o en WhatsApp. Y ven que WhatsApp no tiene posiblemente el perfil de los demás, sin embargo tiene notificaciones y tiene, ¿verdad? Lo que decíamos al inicio, nosotros buscaremos dentro de nuestros referenciales aquellos productos que hagan cosas similares a lo que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Listo, entonces el próximo tema será los user personas y estaremos también detallando necesidades, tráfico y Pareto y la arquitectura alfa.